A 8 años de relaciones diplomáticas entre Cuba y Estados Unidos, se requiere un análisis de qué representó el gobierno de Barack Obama, artífice de una suavización en estas relaciones. ¿Hasta dónde pudo llegar? ¿Qué representa este gobierno en la tradicional y hegemónica política de Estados Unidos hacia Cuba? ¿O fue acaso un accidente, una variable suavizante de la tradicional política? Del tema hoy hablamos en Buen Cubano. Y tenemos con nosotros la presencia de dos personas que han abordado en su profesión muchísimo este tema, que son la periodista Juana Carrasco, jefa de la página internacional del periódico Juventud Rebelde, y el investigador y profesor universitario Jorge Hernández. Bienvenidos, y los tenemos aquí porque ustedes también tienen muchas luces sobre un asunto tan cardinal para Cuba. Muchas gracias. Muchas gracias. Bueno, a 8 años de la apertura de ambas embajadas, la de Cuba y de Estados Unidos, de la reanudación de relaciones diplomáticas, y en medio de esta situación tan crítica de las relaciones Cuba-Estados Unidos, ¿cómo analizarían ustedes el tiempo de Obama, los mecanismos de aquella presidencia tan inusual en las relaciones Cuba-Estados Unidos? Necesario hacer un poco de historia, pero el tiempo no nos da. De todas formas, Obama es un presidente que llega con una consigna a esa presidencia, que es cambio. Es decir, hay que cambiar en Estados Unidos lo interno, hay que cambiar en las relaciones internacionales también. Está en una situación que no es precisamente boyante para Estados Unidos, llega en un proceso de recesión, y el mundo está cambiando porque el mundo está, digamos que, dejando ya a un lado el unipolarismo para entrar en una, en una mirada múltiple y variada a ese mundo. Y ahí llega Cuba, en un momento en que los cubanos que residen en Estados Unidos también han cambiado o están cambiando en su concepción hacia la isla. Por lo tanto, hay una situación favorable para que Obama entre a considerar la posibilidad de una flexibilización en las relaciones. Aunque esto ocurre, el anuncio, a finales del año 2014, y esas embajadas se abren en el 2015, el 20 de julio en el caso de la embajada en La Habana, el 14 de agosto en el caso de la embajada de Estados Unidos, o concretamente cuando izan la bandera, que viene John Kerry entonces el jefe del Departamento de Estado, a realizar esa ceremonia. Está ocurriendo una situación favorable que le permite a Obama dar este paso. Un paso que además se está trabajando desde antes, y conversaciones que se están haciendo desde antes, no son nada nuevo. Hay dos mujeres sustanciales en este proceso, que son Josefina Vidal por Cuba, actual viceministra de Relaciones Exteriores, entonces al frente del Departamento General de Estados Unidos en el Ministerio, y Roberta Jacobson en lo que se refiere al hemisferio occidental dentro y esto permite que se vaya a un acercamiento
estas condiciones y facilita que se den desde una posición de respeto, de igualdad, que se esté dando la conversación y que por lo tanto se llegue a esta apertura de las embajadas. ¿Es un momento coyuntural? Sí, es un momento coyuntural, pero un momento que las relaciones en sentido general, tanto en Estados Unidos como en Cuba, lo va a facilitar, porque en Cuba también están ocurriendo cambios. Bueno, no podemos olvidar eso. Sí, pero yo tengo a veces la sensación como de que aquello fue un espejismo, ¿no? Fue una sensación, es algo que después en la vida nos ha demostrado que quedó ahí. Bueno, yo creo que el proceso que Juanita lo ha descrito de una manera muy sintética desde el punto de vista de su contenido esencial, era un momento de una importancia extraordinaria, marcado por un gran simbolismo, pero la lectura que a mí me gustaría hacer a la luz del tiempo que ha pasado se apoyaría incluso aún más en la historia. Este año se cumplieron, el 28 de abril pasado, 200 años, porque fue divulgada el 28 de abril del año 1823, lo que se llamó la teoría de la fruta madura, conocida también como la tesis de la gravitación política, según la cual Cuba, desprendida del árbol colonial de España, iba a caer como por fuerza de gravedad en las manos neocoloniales de los Estados Unidos. De manera que Cuba estaba en las apetencias estadounidenses, pudiéramos decir en el ADN de la cultura política norteamericana, desde el tiempo en que los Estados Unidos se hallaban aún en el periodo del capitalismo premonopolista o de libre competencia, mucho antes de que los Estados Unidos arribaran a la etapa imperialista, mucho antes de la guerra del 98, ya Cuba era un objeto de atención por varias razones. La posición geográfica, el escudo cubano lo representa muy bien, la llave del Golfo situada ahí, como abriendo el Golfo de México. Pero Jorge, ese viraje, esa insólita a lo largo de las relaciones, sobre todo después del triunfo de la Revolución, de las relaciones, de las difíciles y controversiales relaciones entre Cuba y Estados Unidos, es como una especie de oasis, una especie de parada poco común, ¿no? Tú hablaste antes de espejismo y yo creo que había algo de eso. Se generalizó en Cuba y también en otras latitudes una narrativa según la cual Obama estaba mejorando las relaciones con Cuba porque le reconocía autenticidad o legitimidad al proceso cubano, aceptaba la posibilidad de que Cuba tuviera un proceso independiente y decidiera su propio rumbo y nada que ver. Obama era un político que respondía a los intereses imperiales y desde luego representaba una opción, es la esencia de la respuesta, más funcional al sistema que la que, por ejemplo, significaba su opositor en la campaña de aquel tiempo, que era John McCain. McCain había dicho que si él ganaba iba a ser como un periodo de W. Bush III y Obama representaba entonces un esquema que cambiaba los medios pero mantenía los fines. Vamos a hacer una pausa. Recuerde que estamos en Buen Cubano, un programa de análisis, de reflexión, que no pretende dar la última, la totalizadora opinión de un asunto, sino inquietar, hacer pensar. Entender. Tenemos que entender. Entendemos de amor, no de odio. Entendemos de respeto, no de insultos. De lucha, no de rendirse. De solidaridad, no de despojos. Entendemos de cultura. No la barbarie. Entendemos incluso en inglés. Pero no con amenazas. Contra nuestra casa no nos entendemos. Contra nuestra tierra no nos entendemos. Contra el bulto no nos entendemos. No nos entendemos. Bueno,
seguimos con los ojos puestos 8 años atrás, ¿no? Y con el recuerdo de aquellas imágenes insólitas, ¿eh? Obama caminando por La Habana Vieja. ¿Recuerdas, Juana? Tú estabas cubriendo eso, ¿eh? Tuve la oportunidad de cubrirlo en Estados Unidos y aquí. Y estuviste allá en la apertura de la embajada. Juana, ¿cómo podríamos explicarnos esa suavización de la política que representó Obama en una estrategia imperial siempre enfilada, directa? Ese fenómeno insólito, ¿cómo podríamos explicarnos con los años? ¿Realmente era una suavización? ¿Realmente era un intento de mejorar las relaciones o era una adecuación táctica del mismo signo imperial y hegemónico? Bueno, yo diría que era una adecuación táctica. Y lo dije entonces y lo sigo diciendo ahora. Es decir, era pasar del poder fuerte y duro a un poder, digamos que blando, a una percepción blanda de la situación. Obama no nos iba a amenazar. El bloqueo iba a seguir, iba a flexibilizar determinadas sanciones, pero el bloqueo quedó intacto, pero sin embargo sí va a, digamos, a cambiar método. Viene a enamorar. Yo lo diría en buen cubano con esa palabra. Es decir, y lo logra hasta cierto punto en un grupo de gente y bastante extendido que creyó que de verdad habíamos llegado, digamos, que a la panacea de las relaciones y no a un llegar a una convivencia, digamos, civilizada, como se le llamó aquí en Cuba, esa posibilidad que sí existía, pero la pretensión era, y creo que sigue siendo y siempre estará en la mente, digamos, de los grupos más liberales de Estados Unidos, los menos amenazantes y los menos extremistas, de lograr que esa fruta madura caiga desde estas posiciones de flexibilización. Es decir, de enamorarnos, de lograr mediante una penetración, digamos que cultural e ideológica mucho mayor y más efectiva, que la revolución cubana caiga, que la independencia real de Cuba termine, que la soberanía cubana deje de existir y que volvamos a ser sencillamente un apéndice de Estados Unidos. Esa es la esencia. Esa yo creo que es la esencia. Yo había terminado la intervención anterior diciendo que Obama había cambiado los medios pero mantenía los fines, como ha dicho Juanita, tomando nota, y esto hay que reconocerlo, con una conciencia crítica del fracaso que había tenido una política de línea dura, como ha señalado Juanita, durante 5 decenios. Obama trata de optimizar la estrategia de dominación cambiando, digamos, los métodos. Sin embargo, no se puede subestimar el papel de los métodos en la política. De cierta manera, los métodos lo son casi todos. No es lo mismo enfrentarse a un adversario en el cuadrilátero de boxeo, en el ring de boxeo, que en una mesa frente a un tablero de ajedrez. Desde ese punto de vista, Obama se beneficia de un espíritu de época, pudiéramos decir, en el sentido de que se ha desarrollado la tecnología, sobre todo de las nuevas tecnologías de la información, y echa mano a esto que él llamó, era una tesis de un politólogo norteamericano, Joseph Nye, el poder inteligente, el smart power, ¿sí? Que era una combinación de los métodos que antes se separaban, el método soft o suave y el método hard o el método duro. Obama en realidad no renunciaba a esas cosas. El paso de reconocer a Cuba como un Estado que podía relacionarse con los Estados Unidos de igual a igual, que era una de las exigencias que había hecho la parte cubana siempre, es un proceso que tiene lugar dentro de un contexto. Juanita decía que el mundo estaba cambiando, los Estados Unidos estaban cambiando, Cuba también, y el ámbito latinoamericano y el contexto internacional en su conjunto. Y en ese sentido es que Obama cree haber llegado el momento oportuno para cambiar la filosofía con el abrazo, digamos, de la muerte.
un esquema de subversión amistosa que recuperaba aquello de los años 90, el llamado Carril 2 de la ley Torricelli, que pasó a explotar, a intensificar los contactos. Pero Es que hay, perdón, sí. es que hay, precisamente mencionaste a nuestro continente, a nuestra región, es que hay gobiernos de izquierda o gobiernos progresistas que se están asentando en nuestra región y que están pidiendo precisamente la incorporación de Cuba a todo el contexto político de nuestro hemisferio. Están las cumbres de las Américas que han inventado desde el año 94, la primera en Miami, y que le están exigiendo a Obama que Cuba debe ir a la cumbre de Panamá, y es más, el presidente de Panamá en aquel momento invita a Cuba a esa cumbre. Juana, en la tradicional y hegemónica alternancia de republicanos y demócratas a lo largo de la política norteamericana, pues no he visto todavía un partido de izquierda, ni un partido de los trabajadores, ni de los ecologistas que pueda ganar ni siquiera, a veces ni nominarse. Pero en esa tradicional alternancia podría repetirse un fenómeno como el de Obama en estos tiempos. A ver, lo principal ahí es destacar que la característica principal del sistema político norteamericano es, como tú lo estás mencionando, un sistema bipartidista. Existe una multiplicidad de partidos, pero solamente la posibilidad de competir en la arena electoral por razones de financiamiento y de representación está en esos dos partidos, el demócrata y el republicano, que tienen un mismo telón de fondo clasista. Pero el fenómeno Obama... Sí, pero es muy importante... ¿Podría aparecer alguien parecido? En este instante. A mí no me gustaría hablar de repetición o de un fenómeno similar más blando, al de Obama. Lo que pasa es que el individuo en la historia tiene un rol, eso depende de sus características personales, depende del entorno, como Juanita lo estaba señalando también. En la política puede ocurrir cualquier cosa, pero no olvidemos, no es que esto es muy importante, por eso insistía, la naturaleza del sistema político norteamericano, porque es engañosa la visión de la competencia electoral. El sistema político norteamericano, ¿sí? Las elecciones no están concebidas para cambiar el sistema, sino para perpetuarlo y para perfeccionarlo y mantenerlo. Vamos a hacer una pausa, Juana, vamos a hacer una pausa, porque estamos ya en el momento de la pausa. Recuerde que esto es En Buen Cubano, un programa de razonamiento, una breve descarga analítica para pensar el mundo y pensar a Cuba. Estamos pensando a Cuba en esto, aunque aparentemente estemos hablando de temas internacionales. Vamos a hacer una pausa y volvemos. Estamos en Facebook, en Twitter. Usted puede sugerir el tema. Nos estamos salvando. Vamos a seguir amando. Estamos ganando. Muchas girasoles para seguir amando. Estamos ganando. Bueno, siempre me he preguntado cuál es la obsesión enfermiza que hay detrás de todo, en el sentido de que Cuba ya no representa estratégicamente ni económicamente para nada una isla de 11 millones de habitantes, un país que no tiene tantos recursos y además no es un peligro para Estados Unidos ni para las Américas, en fin, y sin embargo no se atreven a erradicar el bloqueo y no sería en la lógica de ellos geopolítica más inteligente, digamos entre comillas, quitar el bloqueo para que nosotros nos veamos solo con nuestros problemas y nuestras ineficiencias y no podamos culpar a nadie. Tiene lógica la pregunta y es algo importantísimo. Lo que pasa es que Cuba está insertada, en parte lo anticipábamos, decíamos en el ADN de la cultura política norteamericana desde los tiempos que mencionábamos, de la fruta madura. Por tanto, Cuba tiene
un valor que no tienen otros países. Cuba ocupa un lugar en la simbología política estadounidense. El propio hecho de existir la revolución cubana es percibido como un reto, como un enorme desafío por la violentación de la voluntad de los Estados Unidos, porque es un pequeño país a solamente 90 millas de distancia. Esa es la razón fundamental. Por eso es que decimos con frecuencia, con reiteración, que el argumento de Estados Unidos de querer reformar la revolución cubana es una hipocresía, es una falacia. Los Estados Unidos no quieren en Cuba una revolución reformada, quieren una revolución arrodillada, de manera que se rompa ese símbolo. Y a diferencia de China y de Vietnam, con los cuales pudieron flexibilizar la política y marchar hacia un régimen de entendimiento mejor, no es el caso de Cuba, porque esos dos países están en el lejano continente asiático y Cuba está en el perímetro de los intereses geopolíticos y de seguridad de los Estados Unidos. Vamos a ver qué piensa Juana. No, yo concuerdo con lo que está diciendo Jorge. Realmente es así. Es decir, Cuba además, no podemos olvidarlo, ha sido un referente para este continente y para países de este continente, para movimientos en este continente, y yo decía hace un rato, hablaba de precisamente de que estaban surgiendo, y habían surgido en ese momento, gobiernos de otro tipo. Estamos hablando de Chávez, estamos hablando de Evo Morales, estamos hablando de los Kirchner. Es decir, ha cambiado la correlación de fuerza, y Cuba tiene mucho que ver en ese cambio, querramos o no, o a nuestro favor, ha sido así. Y Estados Unidos no puede obviar esto. Para que el continente siga siendo un continente que le responda a la política y a los intereses de Estados Unidos, Cuba sobra. La Cuba revolucionaria, la Cuba que está erguida, la Cuba que está de pie, sencillamente sobra. Hay que suprimirla. De manera con las amenazas, con las sanciones, o de esta manera que hablábamos con los métodos blandos. Es decir, nosotros somos los que tenemos que cambiar, pero cambiar para desaparecer como tal. Bueno, hay otra cosa en esto. Cuando estamos hablando de dos países lejanos, estamos hablando además de una China que cada vez es más poderosa, de una China que le está haciendo frente desde el punto de vista económico a los Estados Unidos, de una China que se ha ido convirtiendo en la segunda potencia mundial, y por lo tanto no es lo mismo enfrentarse a Obama. Lo sustituye Trump. Hablaba de la personalidad en la historia, y Trump es un hombre que cambia, no es un hombre del sistema, no es un hombre que no es el político tradicional. No es el político tradicional, y yo diría que es el bravucón del barrio. Es decir, meterse con China es meterse con uno de su tamaño, meterse con Cuba es meterse con el chiquito. Pero me queda una pregunta y queda poco tiempo. Sin dejar de denunciar el bloqueo, que siempre va a ser una política, como Cuba tiene que aceptar o asumir el hecho de que va a estar ahí el bloqueo, va a estar al lado de nosotros. ¿Cómo tenemos que resolver el asunto frente a esa invariable situación que estamos enfrentando, para no justificarnos siempre con la palabra bloqueo? En buen cubano, sí, yo diría con dos cosas. La unidad, que ha sido siempre decisiva. El trabajo, la creatividad. Y la audacia también. Y audacia. Hacia adentro. Sí, y audacia también. Es decir, con hacer más que decir. Es decir, no vale con que yo todos los días digo el bloqueo, si yo no hago nada. En definitiva, nosotros hemos estado 60 años con el bloqueo y estamos aquí y hemos sobrevivido. Lo que es mucho más difícil en las condiciones económicas actuales, las circunstancias del mundo lo han determinado así, pero nosotros tenemos que enfrentarlo trabajando en nosotros. Jorge, brevemente. Sin olvidarlo, de todas formas. Breve porque ya se acaba el tiempo. Cuba continuará con su capacidad de resistencia y logrando una reinserción latinoamericana y mundial a través de toda esa gigantesca obra que puede exhibir, una obra llena de humanismo y de internacionalismo. Bueno,
Les agradecemos su presencia en nuestro programa. El bloqueo va a permanecer como, de alguna manera, un acicate para que Cuba tenga que enfrentar mucho más sus propios problemas. El bloqueo, el pérfido y perverso bloqueo, lo único que tiene que hacer es proyectarnos hacia una capacidad mayor para construir el socialismo. Nos vemos la próxima semana en Buen Cubano.